Señor, tú me dijiste que estarías conmigo todos los días de mi vida, Señor, y que conmigo harías un pacto eterno. Es tu amigo, se me olvida. Con este tema musical de nuestro hermano Pello Osorio damos inicio a Amanecer con Dios del viernes de vallenato. Todos los días de mi vida, Señor, y que conmigo harías un pacto eterno. Es tu amigo, Señor. A nuestra audiencia que todas las mañanas Entre aflicciones, se acercan al canal de YouTube y escuchan esta bendición y la comparten. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. tu nombre Desde la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá, Radiovisión. era, prosigo el blanco. Diferentes grupos que hacen posible que esta bendición llegue hasta tu hogar. Deseamos que Dios te bendiga. Que de la mano yo En nuestra página en el Facebook aparecemos como me saques. Sintonía con Dios. Y cuando me lleves de esta tierra, transformado por usted, mi Cristo, disfrutaré de una vida nueva. Si un pacto eterno hizo usted conmigo, disfrutaré de una vida nueva. Si un pacto eterno hizo usted conmigo, Amén, así es, qué bendición maravillosa. siempre. ¿Cómo no decirle a Él? Gracias, Señor, por la vida. Bueno, nos vamos inmediatamente con Amanecer con Dios que viene desde San Andrés Islas. Qué tremenda bendición. Hermanos, hoy mi amanecer con Dios está en Mateo 7:2. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Bueno, hermanos, este versículo pues nos enseña que si de verdad nos preocupa la mala dirección que alguien está tomando y nos hemos ganado el derecho a confrontarlo, hagámoslo con un espíritu de amor y recordemos, ganamos ese derecho mediante la demostración continua de amor y cuidado por la persona en cuestión. Y ante todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Feliz día para todos. Dios me les bendiga. Para todos los que en esta mañana se encuentran de pláceme, deseamos que el Altísimo Dios les bendiga de una manera especial dentro y fuera de nuestro país. Bueno, hoy se encuentra de cumpleaños los niños Santiago Escorcia Brochero y Emily Escorcia Brochero. Son felicitados por sus padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. Dios le guíe en su caminar. Hoy por ser tu cumpleaños, tus padres y tus hermanos han venido para festejar. Amén, que el bendito Dios les derrame abundantes bendiciones, Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora, presentamos delante de ti, Señor Jesucristo, a todos los que se encuentran de pláceme en el nombre del Señor. Todos unidos. También a Santiago Escorcia Brochero y a Emily Escorcia Brochero. Señor Jesucristo, bendíceles de una manera especial y a cada uno de los que hoy se encuentran con diferentes preocupaciones. Presentamos a nuestra hermana María de Ávila y su familia. Que Dios opere de una manera extraordinaria. Él es Dios poderoso que obra en lo imposible. Sí, Señor, porque Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días. Todos los días, todos los días. Por la eternidad viviré con Cristo Jesús. Bueno, nos aproximamos a oír palabra de Dios.
Una vez más de la Iglesia Central de Gaira, Santa Marta, nuestro hermano Leonardo Racine. Qué bendición tenerle acá con nosotros una vez más, hermano. Deseamos que el Altísimo Dios derrame abundantes bendiciones. Dios les bendiga. Saludando de una manera especial a nuestro hermano Gilberto Navarro, a nuestra hermana Caterine. Que Dios siga derramando de sus ricas y abundantes bendiciones sobre ustedes y sobre también a la vasta audiencia que tiene este hermoso programa de Amanecer con Dios. Un saludo también para la audiencia. Dios les bendiga. Bien, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo allá en Primera de Juan, en el capítulo 4, en sus versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esta mañana quisiera hablar el amor de Dios. El amor es el afecto más grande que puede haber en la vida. Jesús dice: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Porque si usted no conoce a Jesús, estimado amigo, Jesús es aquel quien fue crucificado por tus pecados. Fue el que fue crucificado por mis pecados. Dios es quien nos da a todos la vida. El aire, ese aire que usted y yo respiramos, y todas las cosas que el hombre necesita para vivir, nos los da Dios, porque así le ha placido a Él darnos todas las cosas para que nosotros nos deleitemos en ellas. Que el hombre solo no puede obtener estas cosas, sino Dios es quien las provee. Porque de un solo hombre Dios hizo todas las naciones, para que vayan y vivan en toda la tierra. Y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te quiere salvar. Él no quiere que tú te pierdas, sino que usted, querido amigo, procedas a un arrepentimiento. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, en su verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. El que en Él cree no es condenado. Pero dice la palabra de Dios que aquel que no cree ya ha sido condenado.
Y dirá usted, querido amigo, ¿y cuál es esa condenación? ¿En qué consiste? La palabra de Dios sigue diciendo, y esta es la condenación del hombre, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el amor de Dios consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y se humanó, si así me permiten expresarme, en su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados, tu pecado, quedaran pagados, nuestros pecados quedaran perdonados, porque Dios sabe cómo eres tú y cómo soy yo. Jesús dijo en cuanto a nosotros, en cuanto a ustedes, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, ¿no valéis más vosotros que muchos pajarillos? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si nosotros ignoramos a Dios y no le confesamos, ni le creemos, también dice la palabra de Dios, y a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta de nuestros actos o de nuestro obrar. Nada es oculto delante del Señor, porque Él lo ve todo, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Todo está desnudo delante de la presencia de Dios. Cristo te ama, aún siendo pecador. Cristo nos ama, sabiendo Él que todos somos pecadores, para que con ese amor en que Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador, mas no al pecado. Dios prueba que nos ama en que todavía cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El amor de Dios para ti es semejante al amor del Padre en la historia que Jesús relató, en que un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre le repartió los bienes y pocos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió a una provincia lejana. Dice la Biblia y nos da a entender que ni siquiera se fue y estuvo en el mismo país, sino que se fue a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero pasado un tiempo, cuando ya todo se lo había gastado, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y este hombre comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos para que atendiera a unos cerdos. Y tenía tantas ganas de llenarse que aún veía las algarrobas con que alimentaban a los cerdos y querían comerse.
esas algarrobas, pero nadie se las daba. Un día se puso a pensar y dijo para sí: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Entonces, querido amigo, es cuando llega el momento de la verdad. Cuando todavía estaba lejos su padre, lo vio, y dice la palabra de Dios que ese padre sintió compasión de su hijo. Entonces corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello le besó. El hijo le dijo: Padre, lo que había practicado. Asimismo le dijo que había pecado contra Dios y contra el cielo, y que ya no era digno de ser llamado su hijo, que lo tratara como a uno de sus jornaleros. Pero este padre, de la alegría que tenía, sí, del gozo que sentía de volver a ver visto nuevamente a su hijo, no le importó, quizás no le escuchaba lo que le decía, sino que mandó a traer vestido y a ponerle anillo en su dedo y calzado en sus pies, y hizo un banquete, una fiesta. Quizás ese becerro de pronto lo estaba engordando para otra ocasión, pero él no le importó y lo mandó a matar. Y comamos y hagamos fiesta, dijo, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este es el amor que Dios quiere darte, porque aunque el hombre, dice la Biblia, ande perdidos y muertos en delitos y pecados, Él quiere pasarlo de muerte a vida y presentarle, aleluya, un ambiente mejor que el que vive, que es el ambiente pecaminoso. Dios quiere darte un ambiente mejor. Jesús dijo: el que me ama y hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y yo vendré a vivir con él. Jesús también dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De cierto digo que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que vienen a mí no les echo fuera. El que no ama, querido amigo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que en este momento, de parte del Señor Jesucristo, querido amigo, te dice que si tú le tienes en cuenta a Él y le reconoces como tu Salvador y Dios, Él sacará tu alma de ese tormento pecaminoso, de esa situación en la que quizás estás viviendo, para darte una mejor vida y para que seas una nueva criatura. Pero para que usted sea una nueva criatura, querido amigo, tiene que ser en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo te extiendo la invitación, a donde quiera que estés escuchando esta hermosa palabra, que te decidas a aceptar y a recibir en tu corazón a el Salvador de tu alma, a tu Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Para nuestro hermano Leonardo Racine, la central de Gaira, bendiciones en el nombre de Jesucristo. Hemos escuchado palabra de Dios, el amor de Dios. Hoy sus brazos están abiertos precisamente para que pueda llegar rendido ante su presencia. No importa por lo que estés pasando, no importa la circunstancia. Sí, solo Jesucristo puede ayudarte. Tarde triste y sombría, Jesús miraba la humanidad. Sus pecados ya se morían en la miseria y en la maldad. Con este tema musical de Los Redimidos, Mas no se dan cuenta, Vallenato del Recuerdo, finalizamos Amanecer con Dios, invitándoles para mañana en el nombre de Jesús. van soportando la soledad y que sus almas la llevan muertas. Van soportando la soledad. Esa tristeza llegó a su alma y en sus ojos empezó a llorar, para ofrecerle al hombre la calma hasta el Calvario
quiso llegar. Desde Santa Marta para Colombia y el mundo, este es su programa Amanecer con Dios, y recuerda, disfruta la vida en Cristo Jesús. Mañana, Dios mediante, Amanecer con Dios juvenil. Bendiciones. Para ofrecerle al hombre la calma, hasta el Calvario quiso llegar.